Rafa, cuéntame, ¿tienes algo interesante por allá? Sí. Mira, Esteban, Kiara, vamos a hacer conexión ya directamente con El Salvador. Un tremendo privilegio que podamos conversar con hermanos de la tierra en otros lugares del mundo a través de la tecnología. En esta ocasión vamos a conversar con Eduardo Escobar, quien actualmente es director ejecutivo de Acción Ciudadana. Nuestro invitado de hoy trabaja en temáticas de democracia, contando con una experiencia en litigio estratégico, materia electoral y transparencia. Y lo interesante es que la agencia que él dirige, como director ejecutivo de Acción Ciudadana, responsable de coordinar la investigación sobre partidos políticos e instituciones estatales en materia de transparencia y prevención de la corrupción. Es una organización civil salvadoreña sin fines de lucro. Actúan bajo principios de compromiso social, enfoque de derechos y de rigor técnico en la investigación. La razón por la cual lo tenemos es que este pasado sábado 1 de junio El Salvador tiene un nuevo presidente y repite como un segundo mandato el presidente Bukele, y ellos como organización han postulado y han señalado que se violó proceso constitucional para poder justificar este nuevo mandato. Vamos a ver lo que pasó allí, producción, y cuando regresemos leemos el comunicado de prensa que ellos han difundido a todos los medios en el mundo, en el caso de Acción Ciudadana, sobre el por qué están denunciando este nuevo mandato del presidente Bukele. Adelante, producción. Nayib Armando Bukele Ortiz, electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador para el periodo comprendido desde el 1 de junio del 2024 hasta el 1 de junio del 2029. ¿Jura usted, bajo palabra de honor, ser fiel al mandato del pueblo, protegiéndolo de cualesquiera obstáculo o amenaza y asegurando un mejor porvenir para los salvadoreños, así como cumplir la Constitución de la República y demás leyes que aseguren los derechos establecidos en la Carta Magna? Sí, juro. Si así lo hiciere, que la patria lo premie, y si no, que ella lo demande. Queda en posesión del cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador. Que Dios lo... Muy bien, Acción Ciudadana, Esteban y Kiara hacen una publicación de un comunicado de prensa que lo tenemos. Producción, si nos puede ponchar. El quinenio presidencial 2024-2029 consolida una irregularidad constitucional. Y sobre ese particular, pues queremos que nuestro invitado nos explique, porque yo le decía a nuestro contacto que me dio en este proceso, la periodista Blanca, amiga de muchos años, que acá en los Estados Unidos, en Puerto Rico y en otros lugares del mundo, la gente quisiera tener a un Bukele como presidente en muchos lugares del mundo. Sin embargo, no necesariamente todo es como se ve y como lo vemos en las plataformas digitales. Y qué mejor que pueda Eduardo Escobar, que vive allí, que está todo el tiempo en este proceso, nos explique por qué hubo aquí un procedimiento inconstitucional y que representa una tal vez injusticia para muchos salvadoreños. Bienvenido, Eduardo. Gusto saludarte. Te ven en todo Puerto Rico, en muchos lugares del mundo, Estados Unidos, a través de esta plataforma digital Inspira 88.1 FM acá en Puerto Rico. Muy buenos días, saludos, un gusto compartir con ustedes y su audiencia sobre el tema de El Salvador. Un agrado estar acá. ¿Por qué ustedes denuncian irregularidad constitucional de este nuevo mandato? ¿Qué pasó acá? Cuéntenos, para entender la dinámica política de su país. Bueno, en palabras sencillas, la Constitución de la República establece que un presidente no puede ejercer consecutivamente su mandato. Es decir, solo puede ser electo una persona para un periodo de 5 años. No puede continuar 5 años más. Digamos, eso es en esencia lo que nuestra Constitución plantea. Y en esa medida el presidente ha roto esa prohibición, esa regulación constitucional al postularse y competir en las elecciones. Entonces, esto lo logró por medio de la Sala de lo Constitucional, que
él se encargó de destituir previamente, es decir, destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y puso abogados afines al presidente y afines al partido Nuevas Ideas, y desde ahí emitieron una resolución donde habilitaban al presidente para que se reeligiera. Entonces, digamos, eso es en términos sencillos lo que ha pasado en El Salvador. Hay una prohibición constitucional de que no puede ejercer 2 periodos consecutivos y se dio un golpe de Estado destituyendo a magistrados de la Sala de lo Constitucional y poniendo a personas, abogados afines al gobierno para que le habilitaran la reelección. Eso es en términos sencillos. Ustedes plantean que el quinquenio presidencial del 2019 al 24, que sería el primer término del presidente Bukele, se caracterizó por graves violaciones a los derechos humanos y a las más básicas normas de la democracia. Fue una gestión totalmente opaca en el manejo de los recursos públicos, con total ausencia de políticas públicas, sin rendición de cuentas y nula participación ciudadana. Uno lee esto, Esteban, y uno dice, pero ¿y cómo se puede dar esto? ¿Cómo se logra que entonces, si esto ya tenía referencia de ese proceso, puede lograrse un segundo mandato y que la comunidad internacional no haya expresado una verdad insatisfacción como la han compartido ustedes? Sí, la comunidad internacional en su momento lo dijo. Cuando, por ejemplo, el 1 de mayo de 2021 se destituyeron arbitrariamente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Toda la comunidad internacional reaccionó, se dieron sendos comunicados contra esa decisión. O sea, toda la comunidad internacional lo dijo. También la comunidad internacional cuestionó, en su mayoría, el régimen de excepción que se está viviendo en El Salvador y que por medio de ese han detenido a los pandilleros, pero también han detenido a miles de personas inocentes. Entonces, sí, la comunidad internacional sabía esto, pero obviamente hay que tener en mente el tema de la diplomacia y los intereses. O sea, tienen que ser pragmáticos al final. Y no con eso estoy diciendo que está bien o está mal, sino que estoy diciendo que eso es un hecho. O sea, hay un gobierno que va a estar al frente, una persona que va a estar al frente del gobierno de El Salvador. Entonces, ahí solo hay 2 opciones, o trabajan con ellos o no trabajan. Obviamente un país no puede tomar una decisión de no vamos a tener relaciones con El Salvador, quitamos la embajada, suspendemos relaciones diplomáticas, suspendemos relaciones económicas. O sea, eso no es práctico, pues. Entonces, por eso es que la comunidad internacional termina, pues, aceptando esta situación. Eduardo, estamos intentando entender esta otra cara de la moneda, porque como dijo Rafa, para este lado del mundo, ¿verdad? Muchos quisiéramos tener un Bukele como presidente. Sabemos que en todos los gobiernos nada es perfecto, ¿verdad? Todo va a tener sus detalles. Mi pregunta hacia usted y hacia la Acción Ciudadana, ¿verdad? Esta organización, ¿verdad? Que está levantando algunas banderas, es si para ustedes El Salvador era mejor antes que ahora, o El Salvador es mejor ahora que antes. ¿Qué podemos resaltar bueno de este gobierno? Ya sabemos o ya tenemos alguna idea de qué cosas entienden que la gente de El Salvador ha estado sufriendo, o algunas. Deme una idea con relación a esto. Bueno, en primer lugar, con esto que ustedes mencionan, hay que decir que el presidente ha sido hábil en tener un aparato de propaganda muy fuerte a nivel mundial, sobre todo a nivel latinoamericano. Mucho de lo que ustedes escuchan lo difunden personas, fuentes vinculadas al gobierno de alguna u otra manera.
Acá en El Salvador hay una red de youtubers que se encargan precisamente de difundir la imagen del presidente, de plantear todo, digamos, en términos positivos, de hacerlo todavía más grande de lo que es la situación, para generar precisamente esa idea de que el presidente Bukele es un superpresidente, pero eso no es así. O sea, esa es una propaganda que se ha difundido con éxito en varias partes del mundo. Pero estamos hablando de que estamos ante un gobierno, como lo dice el comunicado, que viola derechos humanos, que incluso por investigaciones periodísticas pactó con las pandillas, tenía relación con pandillas. Es un gobierno que no rinde cuentas, no dice nada de cómo gasta los fondos públicos, toda la información está reservada. Es un gobierno que ha eliminado la independencia de poderes, tiene controlado el órgano judicial, tiene controlada la Asamblea Legislativa, todo el resto de órganos. El Salvador, o sea, si uno lo ve, en términos democráticos está peor ahora que antes. Eduardo. Vamos en ruta, ¿sí? Sí, termina la línea, discúlpame, que quería preguntar. Vamos en ruta a convertirnos en una Nicaragua. Con eso quería terminar. Ok, a eso voy. Y aquí este foro, como le dije a Blanca, siempre va a estar disponible. Nos interesa saber cómo se hace política en muchos lugares del mundo fuera de Estados Unidos y sus territorios, incluyendo Puerto Rico. Pero a nosotros se nos hace un poco complicado, ¿verdad? Poder asimilar este proceso, porque comparar a El Salvador con Nicaragua, con Venezuela, tal vez, fíjese que Colombia, en su momento cuando eligió a su presidente actual, Petro, se planteaba que iba a ser igual, similar a lo que el presidente Ortega ha hecho en Nicaragua. Yo tengo puertorriqueños que viajan con mucha frecuencia a El Salvador, con mucha frecuencia. Y lo he compartido con otros salvadoreños que allí viven. Y es más, o sea, el estilo de vida que ellos ven de los ciudadanos salvadoreños allí, las oportunidades de progreso, porque ustedes hacen unas denuncias muy serias que a mí me llama la atención. Y de eso se trata esta conversación, para poder entender y validar lo que ustedes plantean, pero también que nos puedan aclarar algunas dudas que tenemos. Ustedes hacen un planteamiento donde se viola derechos humanos, y cuando uno habla de violación de derechos humanos es que la gente no puede ni siquiera salir y participar libremente de cosas que se dan en el diario vivir en El Salvador. Muy distinto a lo que pasa en Nicaragua. Tengo amistades en Nicaragua, tengo amistades en Venezuela, tengo amistades en Cuba, en muchos lugares del mundo, que se les complica la vida. No raya en la exageración el catalogar a El Salvador como que es un país que está potencialmente inclinado a convertirse en una dictadura. No, para nada. Es que eso es lo que está ocurriendo. Nosotros, digamos, en mi caso, no he dicho que estamos ya como Nicaragua, sino que vamos en ruta a convertirnos en una Nicaragua 2.0 aquí en El Salvador. Le voy a poner un caso. Nosotros nos hemos reunido con diferentes organizaciones de sociedad civil nicaragüenses, con periodistas nicaragüenses, y cuando nos escuchan todo lo que está pasando en El Salvador, lo que nos dicen es: nosotros venimos de su futuro. Nosotros pasamos por lo que ustedes están pasando hace un par de años, y el camino que llevan es precisamente a que suceda lo de Nicaragua. Entonces, lo que pasa es que a veces es difícil entender esto, porque desde afuera ustedes solo escuchan las noticias buenas y las noticias tergiversadas de lo que pasa en El Salvador. En El Salvador habían más o menos 7,000 personas detenidas que no tienen nada que ver con el crimen y estaban detenidas. En El Salvador hay periodistas y exfuncionarios de gobierno o exfuncionarios de la fiscalía, también de organizaciones de sociedad civil fuera del país, porque tienen temor a ser perseguidos. Obviamente, si usted le pregunta a persona que, digamos, común y corriente, le va a decir que todo está bien, pero es digamos, el tipo de persona, la salvadoreña promedio, que, digamos, no está tan conectada con el tema de la política,
que no entiende bien lo de la Constitución, que no sabe bien cuáles son sus derechos, entonces ellos dicen todo está bien. Hay gente que aquí, por ejemplo, hay encuestas que nos muestran que cerca del 50% de la población estaría dispuesta a cambiar la democracia por un régimen autoritario si le resuelve sus problemas. Ese es el nivel de cultura política en El Salvador, que la mitad de la población le diga no me importa la democracia, y que otra encuesta diga el 70% solo entiende que, de la población solo entiende que democracia es las elecciones. Ahí le dice mucho. Entonces, el punto no es exagerar, sino que es comenzar a hacer un comparativo del proceso que siguió Nicaragua y el que está siguiendo El Salvador. Si usted ve, ni Ortega y Bukele llegaron a la presidencia por la vía democrática. Luego comenzaron a capturar instituciones, la Asamblea Legislativa, las Cortes, las Fiscalías. Eso ha pasado igual aquí, igual en Nicaragua. Luego aparece el tema de la reelección, que hasta lo mismo método usaron. En Nicaragua, ¿qué fue el método usado? Utilizar el Tribunal Constitucional. En El Salvador quisieron utilizar el Tribunal Constitucional también. Luego viene el tema de la reforma a la Constitución, que igual aquí está a punto de pasar. Entonces, y que se iba a aprobar una ley similar a la nicaragüense contra las organizaciones de sociedad civil. Entonces hay muchas cosas que son similares a Nicaragua y que, como decimos, a lo que apunta es a que El Salvador en un periodo determinado se termine convirtiendo en un régimen similar al nicaragüense. Ok. Eduardo, yo no estuve complacido cuando le pregunté, ¿verdad? O sea, a lo mejor no le dimos el tiempo para que pudiera contestar la pregunta de si antes de que Bukele entrara estaba mejor El Salvador que ahora. Contésteme esa pregunta, por favor. Ahí creo que hay varias respuestas. Si lo vemos en términos democráticos, es decir, separación de poderes, independencia de poderes, frenos al poder político, transparencia, hay un retroceso en este gobierno. Si lo vemos en términos de seguridad pública, ahí sí se puede decir que se avanzó porque hay, digamos, detenciones de pandilleros, pero hay detenciones de personas honestas también. Si lo vemos en términos de salud, de educación, el país no ha avanzado. Sigue siempre con las carencias que dejaron anteriores gobiernos. Si lo vemos en términos, por ejemplo, de respeto de la ley, voy a poner este caso, hay retrocesos graves desde el gobierno. Si lo vemos en libertad de expresión, ustedes que son periodistas deberían de revisar los índices de libertad de expresión, cómo sale El Salvador, cuántos puntos ha perdido. Ha retrocedido la libertad de expresión. Esto que estoy haciendo con ustedes de hablar, si yo lo hago en mi país, tiene una repercusión porque comienza una ola de ataques, incluso hasta del mismo presidente, por decir lo que uno piensa. Entonces, las obras que nosotros vemos, que como decía Rafa, gente que va constantemente a El Salvador, la biblioteca, el hospital que restauraron y los recursos que le han dado a la salud, los lugares donde son de turismo, donde la gente va a las plazas, nada de eso que hemos visto es real. En primer lugar, la biblioteca fue donada por China. O sea, esa es una donación, eso no lo ha hecho el gobierno, eso China lo donó. En segundo lugar... Fue un proyecto del gobierno actual, o sea, ¿fue un trato que hizo el gobierno actual o no? ¿O eso fue un trato de gobiernos pasados? Sí, fue el gobierno actual, pero hay cosas que se habían comenzado en el gobierno anterior, ¿sí? Y que se terminaron en este. Cuando usted dice el hospital, no sé a cuál se refiere, porque, por ejemplo, aquí el hospital, el único hospital público, el más grande, es el Hospital Rosales. Ese hospital lleva todo el quinquenio sin hacerse. Tiene la plata el gobierno y no lo han hecho. El que hicieron para el COVID, que ahí ha de estar subutilizado, solo modificaron un edificio existente. Eso fue lo que hicieron. El tema de las plazas.
Disculpe Sí. un momentito, ¿de qué país es usted? Que mencionó si estuviese en mi país. ¿Ah? ¿De qué No, de país es Salvador. usted, Origen? Del Salvador. Pero ¿por De qué usted Salvador. plantea que si estuviese en su país no podría hacer estas denuncias? Usted no vive en El Salvador. No, sí, sí. No, que si yo estuviera haciendo esta entrevista Entrevista. en En un su propio medio, país ya hubiese, con o un sea, este medio de tipo de acá, entrevista usted no lo puede hacer con libertad en El Salvador. sí se puede, pero tiene consecuencias. A Ya, eso me refería. O muy sea, bien. yo no puedo, o sea, si yo expreso eso que estoy expresando en una entrevista que van a ver acá el gobierno y todo esto, Sí, todos sus aliados, eso me tiene consecuencias de ataques, de señalamientos, de estigmatización por lo que uno dice. sí, O sea, es complicado porque ahí ustedes vean el discurso. ¿Qué fue lo que dijo? No le escuchen a los enemigos del pueblo, que son los que piensan distinto. Eh, pero igual, volviendo al tema, el punto es que digamos, lo que ustedes ven, perdónenme, una plaza pública que se ha modificado es más importante que el principal hospital público del país. En El Salvador solo hay un hospital para niños, uno, especializado para niños. ¿Por qué no se ha construido otro? Porque hay lugares en El Salvador, aunque sea pequeño, ¿Y qué respuesta que da? ¿Qué respuesta da la dependencia o el Departamento de Salud respecto a esa realidad? ¿Han planteado alguna razón? propaganda. Ahí aparece el presidente, ha inaugurado, ha puesto la primera piedra como 4 veces del Hospital Rosales y nunca lo comienzan. Eh, propaganda. Es que es lo que yo les decía, tienen un poderoso sistema de propaganda para ocultar todas las cosas y no decir la realidad a la gente. Eh, yo, mire, a lo mejor si estuviese allá, puede ser que mi opinión cambie con lo que voy a decir ahora. A lo mejor mucha gente nos están escuchando acá y desearían tener esos problemas basado en lo que nosotros hemos visto y alguna gente nos han compartido, esos mismos problemas, tenerlo acá y que se viera lo que se vea allá. Yo no sé qué ustedes ven de Puerto Rico o qué ven de nosotros los boricuas. Ojalá y la propaganda que se ve de El Salvador, ustedes lo vieran de Puerto Rico. Ojalá fuese así. Pero no creo que quisieran tener nuestros problemas, porque usted puede ser detenido, puede ser encarcelado injustamente y no tiene jueces independientes y no tiene una fiscalía independiente que va a investigar si usted está vinculado a un delito. Usted no puede pedir información. Usted va a pedir información sobre algo que le interesa a usted, que es relevante para su vida, y el gobierno se lo va a negar. Entonces, no creo que ustedes quisieran tener nuestros problemas, en serio. Eduardo, nosotros acá no somos periodistas, hacemos la aclaración porque esa privilegiada ¿verdad? Profesión la Claro, tienen ustedes. claro. Nosotros somos comentaristas, productores de contenido y ponemos a la disposición nuestros medios para conocer esta realidad que se vive en otros países. Las plataformas digitales y la era digital nos permite, ¿verdad? Pues de alguna manera consumir lo que se produce y se crea, ¿verdad? Hoy, mientras yo hablo contigo, Eduardo, hoy en El Salvador, al día de hoy, hacer alguna denuncia contra el gobierno en el poder, eso puede acarrear cárcel y puede acarrear hasta la muerte. Puede tener serias consecuencias dependiendo la denuncia que se haga. Yeah. O sea, por decir algo, hay comunidades que se han organizado para la defensa del medio ambiente, por ejemplo. Y hay de sus líderes personas detenidas por el gobierno aplicándoles el régimen de excepción. ¿Sí? Aquí, lo que yo les decía, aquí se puede inventar cualquier tipo de acusación contra alguien y puede ser detenido. Por ejemplo, si el gobierno está viendo esta entrevista, puede decir, lo estamos difamando al presidente, estamos difamando a sus ministros, y pueden proceder penalmente contra mi persona, por ejemplo. Y yo no voy a tener ninguna garantía de que primero sea una imputación real, o sea, que haya
realmente un delito, porque la fiscalía está con el gobierno, es fiscalía del gobierno. Y luego, cuando yo llegue a los tribunales, no tengo ninguna garantía de independencia, porque son jueces que tienen que responder al poder político del presidente. Entonces es un tema sumamente delicado el emitir opinión. Si ustedes vieran los programas de entrevista, muchas veces tienen problemas para llevar invitados a sus entrevistas. ¿Saben por qué? Porque mucha gente mejor se calla, se autocensura, porque tiene temor a que le pueda pasar algo, legalmente hablando, que puedan iniciar algún proceso o que lo puedan atacar. Entonces, eso está pasando. Hay muchas organizaciones, muchas personas que antes daban su opinión sobre la situación del país que ahora no lo están haciendo. Ante ese escenario, somos pocos los que quedamos hablando. Eduardo, ante ese escenario, gracias por ¿verdad? Haberte tomado la oportunidad de concedernos este tiempo. Confiamos en el eterno Dios Todopoderoso que sobre tu vida no haya repercusión. Estoy consciente, y alguna gente me había planteado, que medios extranjeros que vinculen denuncias contra países como Venezuela, Nicaragua, en este caso El Salvador, no sabía, uno puede tener repercusiones de ser fichado y no tener entrada a los países. Ese es el riesgo que se corre, ¿verdad? Esta nueva manera de producir contenido. Quiero cerrar con broche de oro preguntando para poder entender brevemente si es posible, cómo logra entonces Bukele volverse a nominar si solamente el término permitido por la Constitución son 5 años. ¿Qué hizo él para poder quedar cualificado? Porque acá el insumo que recibimos fue que él había renunciado a su presidencia para no completar los 5 años, si tú me aclaras si eso fue así, para entonces poder justificar un nuevo periodo. ¿Fue así? ¿O esta información es incorrecta? Es así, pero no es eso lo clave. Lo clave fue destituir a los magistrados de la Sala Constitucional en 2021. Eso fue lo clave. Eso es lo que le permitió a él volverse a postular y romper la Constitución. ¿Por qué? Porque ¿ante quién se iba a presentar una demanda de inconstitucionalidad? ¿Ante los mismos abogados que estaban en la sala? O sea, obviamente que no, ¿verdad? No iba a tener resultado. Se le iba a ir el fiscal a interponer algún proceso o procesar al presidente por estar cometiendo algún delito. Tampoco, porque es el fiscal del presidente. Iba el Tribunal Supremo Electoral a no inscribir la candidatura. Tampoco, porque inmediatamente se conoció eso, ellos dijeron de que lo iban a inscribir. Entonces, eso fue lo clave, tomarse las instituciones y al estilo nicaragüense, utilizar a la Sala de lo Constitucional para poderse postular. Gracias por esta primera conversación, Eduardo Escobar. Agradecemos de verdad su tiempo. Allá sabemos que son 2 horas hacia atrás, más temprano que acá, que en el Caribe. Apreciamos de verdad su valiosa participación. Igual, ¿verdad? Reiteramos nuestra gratitud. Que se repita muy pronto. Y acá tienen un foro en Puerto Rico para cuando haya que dar este tipo de conversación y que la gente pueda ver tal vez el otro lado de la cara de lo que pasa en el país. Sepan que acá hay un medio que está disponible para eso. Así que agradecido a ti, a todo tu equipo, y esperamos conversar muy pronto. No, gracias a ustedes por el espacio, un gusto, y aquí disponible para hablar sobre este tema. Saludos. Gracias por eso. Muchas bendiciones y pronto nos veremos por allá, si Dios nos da la vida y la salud para poder hacer.